¿Qué es la definición de inercia? Entonces, la inercia, más adelante van a escuchar ley de la inercia, principio de la inercia. Es diferente a lo que vamos a hablar. La inercia es la resistencia de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento o su estado, ¿sí? Entonces, si un cuerpo se resiste mucho, significa que tiene bastante masa. Si un cuerpo se resiste poco, significa que su masa es pequeña. Por así decirlo, por así decirlo. Imaginemos que ustedes quieren correr la silla del comedor de sus casas. Algunos de nosotros tenemos sillas plásticas muy cómodas, bueno, cómodas en el momento, porque en esta temporada de calor y estar en casa se vuelven se deforman fácilmente. Por favor, el que necesite bloquee su audio porque hay alguna película por allá. Entonces, bien, Mister, dime. al final le podemos cantar el cumpleaños a Paula. Claro, con gusto. Aquí, además, debimos iniciar con eso, pero no estaban todos, sí. Bien, entonces, claro, esta clase permite esas condiciones. ¿Listo? Sí, alguno que prepare por allá, que vaya descargando el cumpleaños feliz, porque yo no tengo ni idea de música. Soy amotro y mi oído musical se perdió en... Lo Yo al cantamos. final le comparto la pantalla. Ok, listo. Entonces, bueno, acá. Newton define la inercia como la medida de un cuerpo a cambiar su estado de movimiento. En otras palabras, si a usted le cuesta mover un cuerpo, es porque tiene bastante inercia. Y si tiene bastante inercia, entonces porque tiene bastante masa. ¿Sí está claro? Eso así lo definió el señor Newton. Pero entonces necesitamos entender qué es un sistema inercial antes de continuar. Por eso está el recuadro de la derecha. El sistema inercial habla de, ahí muestran la primera figurita, alguien tiene una montaña, una piedra muy grande y está alando de ella. En la segunda, el chico va en la bicicleta y un animalito se le atraviesa. ¿Sí? ¿Sí? Y al atravesársele, pues él frena bruscamente. ¿Qué pasa con el chico? Sale volando. Sale volando. Y es la tercera gráfica, es normalmente en clase sí lo hacemos, aquí pues no podemos hacerlo, pero es un truco de magia en el que colocan un elemento y bajo el elemento colocan un papel o un mantel. Entonces, el truco implica que ustedes sean capaces de sacar el mantel o el papel sin que esa botella se caiga, ¿sí? O sea, la deben alar tan rápido, que la botella ni siquiera se caiga o se balancee. Algunos, para la clase, entonces llevamos un vaso de vidrio, lo llenamos de agua hasta cierto punto y le colocamos un naipe, una carta de esas de uno que ustedes utilizan, y en la parte superior le colocamos una moneda y la golpeamos con el dedo. Algunos somos tan capaces de hacer lo que golpeamos y cae la moneda dentro del agua sin salir. Otros no somos capaces de hacerlo tan rápido y entonces la carta arrastra la moneda y la saca del vaso. Entonces, muchachos, ahí dicen el recuadro. ¿Por qué el chico salió disparado de la bicicleta? ¿Por qué salió disparado? Por un cambio repentino. Porque me dio el perro y el freno. Muy bien. Entonces, ¿él cómo estaba? ¿Él cómo estaba? Él En iba andando. movimiento. Él iba en movimiento. ¿Cuál fue el cambio del estado de movimiento? ¿Cuál fue el cambio del estado de movimiento? Frenar en seco. Frenar en seco. Frenar. Bicicleta paró. A ese cambio de estado repentino es a lo que se le llama inercia. ¿Por qué? Porque lo normal es que el cuerpo quisiera seguir ¿hacia dónde? Hacia adelante. Pero como se atraviesa el perro, entonces obstruye la trayectoria y entonces ese cambio repentino es el que provoca el lanzamiento de él. En el caso de la piedra gigante con el lazo atado, pues él no va a ser capaz de moverlo. ¿Cuál es la razón por la que no va a ser capaz de moverlo? ¿La piedra pesa mucho? La piedra tiene una masa muy grande, muy bien. ¿Sí? Sin embargo, después vamos a ver que eso depende de otras condiciones, pero pues como estamos apenas en el preliminar, nos toca así. Bien, muchachos, entonces dice, la inercia es una propiedad de la materia que se manifiesta como la tendencia a conservar el estado de reposo o el estado de movimiento y es cuantificada por la masa. Entre más masa, más ¿qué? Ahí vamos a tomar. Inercia. Listo. Entre más masa, más inercia, entre menos masa, menos inercia. Bien, continuamos con el concepto. ¿Listo? Ojo porque esa palabra masa la tenemos allá.
Esa palabra masa la tenemos en la sopa, para llenar los espacios, y esa palabra masa la necesitamos ahorita para saber su definición. Seguimos. Resulta que entonces tenemos que aprender que vamos a hablar de fuerzas. Ya hemos definido lo que es la fuerza, dijimos que era la interacción entre dos cuerpos para cambiar su estado de movimiento o, en su defecto, deformarlo. Ahora necesitamos saber cómo se expresa la fuerza científicamente hablando. Entonces, las fuerzas, primero que todo, son magnitudes vectoriales. ¿Listo? ¿Qué significa que sean vectoriales? ¿Qué significa que sean vectoriales? Tiene distintos puntos de... Entonces, por favor, allá donde estén ustedes, si me imagino, deben tener como mínimo, deben tener al lado de ustedes estar sobre una superficie para tener su computador o su celular. Difícilmente van a durar toda la hora con la mano sosteniendo el celular. Entonces, intenten levantar la superficie. Si intentan levantar la superficie, ¿hacia dónde aplican la fuerza ustedes? Hacia arriba. Hacia arriba. Pero, ¿qué pasa si ustedes, para levantarse de la silla en la que están, no lo hacen directamente? Lo primero que ustedes hacen es apoyar sus manos sobre la mesa. Y si apoyan sus manos sobre la mesa, ahora ¿hacia dónde están aplicando la fuerza? Hacia abajo. Abajo. Eso significa que la fuerza es vectorial. Importa la dirección, la magnitud y el sentido hacia donde yo la aplique. No es lo mismo alar que empujar. A pesar de que se pueden dibujar igual. ¿Sí? A pesar de que se pueden dibujar igual. ¿Listo? Entonces, lo primero que vamos a recordar es que las fuerzas son vectoriales. Importa la magnitud, la dirección y el sentido. Segundo, nos va a interesar que la magnitud de la fuerza se va a expresar en una nueva unidad llamada Newton. El Newton se va a representar con una N mayúscula. El Newton se va a representar con una N mayúscula. Es decir, de aquí en adelante, cuando en mi examen me aparezca una N al lado de un número, ¿yo cómo debo leerlo? Newton. Newton, muy bien. Por favor, esa N debe ser mayúscula. ¿Listo? Esa N debe ser mayúscula. Ahora, ¿qué es un Newton? Entonces, un Newton es multiplicar 1 kilogramo de masa, es multiplicar 1 kilogramo de masa por, de alguna manera, por una aceleración de ¿cuánto? De un metro. ¿Listo? Entonces, dice, un Newton es el equivalente de la fuerza para hacer que 1 kilogramo de masa se mueva a 1 metro por segundo cuadrado, tenga un cambio de velocidad de 1 metro sobre segundo cuadrado. En otras palabras, si yo multiplico kilogramo por metro y segundo, ¿qué debo obtener? Fuerza. Debo obtener fuerza. Muy bien. Dice aquí en el texto que en Inglaterra y en algunos textos se habla de un nuevo, bueno, en Europa en algunos textos se habla de una unidad diferente que se llama el gramo fuerza. Entonces, para que me entiendan qué es el gramo fuerza, es de lo que les estaba hablando. Cuando imaginemos que algún día ustedes acompañan a sus padres, no en esta época, pero antiguamente algún día ustedes acompañaron a sus padres a hacer mercado al supermercado. Y hay una parte especial que se llama la carnicería. En la carnicería venden fragmentos de carne dependiendo de la cantidad que yo necesite. Ejemplo, para una casa, para un asado pueden llevar 6 libras de carne. ¿Qué hace la persona para poderle medir a usted las 6 libras de carne? ¿Qué es lo que hace? ¿En dónde las coloca? En una... ¿Cómo se llama eso? Así se llama, muy bien, un peso, una balanza. Resulta que las balanzas y los pesos miden peso, miden fuerza, miden Newton. Pero la gente nos hace creer que nos están vendiendo gramos, o nos están vendiendo libras, o nos están vendiendo kilos. Es porque es una unidad que se llama gramo fuerza. Listo, es una unidad, normalmente no la usamos, pero la conversión sí puede salir en algún ejercicio que ustedes estén repasando por allá. Entonces, la conversión dice que un Newton equivale a 102 gramos fuerza. Entonces, muchachos, de aquí en adelante, cuando el Mr. Gregorio de alguna manera les pida que se pesen en una balanza para hacer el registro de sus medidas de clase,
Entonces, algunos de ustedes, cuando le digan, dígame su masa, dígame su peso, profe, ¿la masa o el peso? La masa es diferente al peso. La masa es la inercia de un cuerpo, la resistencia a cambiar su estado de movimiento. El peso es una fuerza, y como es una fuerza, es vectorial, se debe dar en Newton, pero acostumbramos a darla en una unidad que también se puede llamar el kilogramo fuerza. ¿Listo? Bueno, muchachos. Hay una unidad que se utiliza para los que piensen estudiar después en Inglaterra, en Londres o en Estados Unidos. Algunos de ustedes tienen ese tipo de proyección. Entonces, cuando se van a hacer intercambio por idioma o algo, en Europa, en Inglaterra especialmente, les van a hablar de la libra. Entonces, una libra puede ser la libra esterlina, ¿sí? Y entonces allá le dicen un pound, ¿sí? Y entonces, pero esa es la moneda. Pero la libra en la que usted compra también se llama pound, ¿sí? Porque obviamente es la unidad fundamental para ellos. Simplemente una libra es diferente para nosotros porque ellos la aceleración la miden en pies por segundo cuadrado. Ellos miden y la aceleración en pies por segundo cuadrado. Entonces aparece una unidad que solo se utiliza en Inglaterra. Yo creo que Australia también la utiliza. Inglaterra, Australia y Estados Unidos, llamada la libra fuerza. Y es equivalente a 4,45 newton. Les agradezco que ese dato sí lo escriban allá en el cuaderno porque en ocasiones los ejercicios que colocamos vienen en libras fuerza. 4,45. 4,45 newton. 4,45 newton. Ahorita que tenemos, No recuerdo qué tienen ustedes en el siguiente horario. Normalmente, ¿qué tenían después de mi clase? Tenemos español. sociales. No. Ey. Eso Esa es por... es la clase más bacana que puede haber sociales. Uno porque no dicta sociales. Bueno, muchachos, necesito que miren ese meme de Maluma. Necesito que lo miren con detalle. Peter, espera, ¿lo puede devolver un momento, por Claro que favor? sí, claro que sí. Entonces, por favor, una libra fuerza. Recuerden que ese se llama sistema inglés o sistema británico. Solo se utiliza en las colonias directamente vinculadas con Inglaterra, que son Estados Unidos y hoy día Australia, que también hablan un inglés fluido. La verdad no sé si Nueva Zelanda también. Tengo ahí mis dudas. Lo ideal es que todo lo expresemos en Newton. Pero bueno. Entonces, voy a avanzar. ¿Puedo avanzar? Bien, necesito Sí, señor. que miren, que lean por favor ese meme de Maluma. Ese meme lo encontré en la red y me parece magistral. El que se burló de Maluma lo hizo de una manera científica y hacer memes científicos es de lo más difícil que hay. Sí, que provoquen risa y adicional, que se entienda bien lo que quería decir. Algunas veces, en ese entonces, Maluma tuvo una discusión mundial porque creó una canción que llamáis que Felices los Cuatro. Y entonces agredió. Entonces, ¿sí recuerdan la Cuatro Babies? Creo que se llama, ¿sí? Listo. Entonces dice, Felices los Cuatro, y dice aquí, ¿no? El tipo que hace el meme dice, Felices los Cuatro, iba a ser una referencia a las 4 interacciones que dominan el universo. La gravedad, el electromagnetismo, las interacciones nucleares fuertes y las interacciones nucleares débiles. Pero debido a la incompatibilidad de la gravedad con la teoría cuántica de campos, eso lo vamos a entender cuando hablemos de teoría de la relatividad y Big Bang, ¿sí? Entonces, cuando hablemos de la incompatibilidad de la gravedad con la teoría cuántica de campos y el lagrangiano del modelo estándar, iba a causar conflicto. En otras palabras, la gravedad ya no tiene cabida. Como no tiene cabida, entonces dice él, como iba a causar conflicto, por esto decidí darle un significado más banal y quedó entonces 4 babies. ¿Sí? El tipo que hace este meme tiene que saber de física. ¿Sí? Tiene que saber de física porque en realidad cuando terminemos de ver este pedacito de información, dice que Einstein quería que solo hubiese una única fuerza, una llamada la teoría del todo. ¿Sí? Una única superfuerza que contiene a las otras. Eso sucedió solamente en el instante en que inicia el universo, en el Big Bang. Pero eso lo hablaremos más adelante. Bien, entonces vamos a hablar de las fuerzas de la naturaleza. Muchachos, alrededor de ustedes hay muchas fuerzas. Muchas fuerzas. De tal manera que entre esas fuerzas, nosotros algunas no las percibimos. La primera y la más paradójica de todas fue la que más tiempo tuvo que durar en descubrirse. Se llama la fuerza nuclear fuerte.
cuando ustedes hablan con la Miss, con la Miss Mónica, en el modelo atómico actual, definieron que el modelo atómico actual considera que en el núcleo hay neutrones, protones, y alrededor del núcleo, en unas zonas de probabilidad, están los electrones. Eso lo vieron ya con la Miss Mónica, ¿cierto? Configuración electrónica. Resulta que tenemos un problema. Y es que, ¿qué carga eléctrica tienen los protones? ¿Qué carga eléctrica tienen los protones? Positiva. ¿Y qué pasa si yo tengo dos partículas positivas? ¿Se repelen o se Se atraen? repele. Entonces, Se repele. técnicamente, el núcleo de los átomos no debería existir. Porque ¿cómo, perdónenme la expresión aquí que va a quedar grabada, ¿cómo diablos puedo reunir en un volumen tan pequeño, en algo tan pequeño como el núcleo de un átomo, cómo puedo reunir toda esa cantidad de protones si se supone que habría repulsión? ¿Cuál es el problema de que no exista, de que no se puedan reunir los protones? Que no habría núcleo, y si no habría núcleo, no habría materia, y si no hay materia, perdón, no habría átomo, y si no hay átomo, no hay materia, y si no hay materia, todos seríamos solo energía, ¿sí? Entonces, eso les dio dolor de cabeza a la gran mayoría, eso le dio dolor de cabeza a la gran mayoría de los físicos. Estudiaban, y bueno, ¿y cómo explicamos eso? ¿Quién le pone el cascabel al gato a explicar eso? Apareció una persona llamada, yo le digo por cariño, por tomadera de pelo, le digo Yu-Gi-Oh, pero el tipo se llama Hideki Yukawa, ¿sí? Hideki Yukawa propuso lo siguiente: para que el núcleo del átomo pueda existir, la naturaleza debe hacer una fuerza llamada fuerza nuclear fuerte, cuyo único objetivo es mantener el átomo, el núcleo del átomo estable. En otras palabras, este es el núcleo del átomo. Este es el núcleo del átomo. Este es el núcleo del átomo, ahí en ese color tan rechinante. Y la fuerza y la naturaleza, me van a excusar también por lo que voy a decir en este momento, la naturaleza, también llamada Dios en algunos casos, es la que se encarga. Yo no puedo atacar la religión, entonces la naturaleza se encarga de hacer esta fuerza, pero como alguien dice, bueno, entonces ¿quién la hace? Entonces, para poder cubrir esas decisiones, la gente dice, yo le digo la naturaleza, entonces la gente le dice Dios, ¿listo? Entonces, esa fuerza, ¿de qué se encarga? Los protones que están aquí, ¿qué quieren hacer? Irse para afuera. Entonces, la fuerza de la naturaleza, de lo único que se encarga, esa fuerza nuclear fuerte, es de mantener el átomo. Hey, muchachos, pero llegar a esa conclusión la hizo alguien con mucho protocolo y mucha condición para que el término científico fuera aceptado. Hoy día parece una bobada, parece algo normal. Entonces, ¿cómo más? Pues claro, porque nosotros tenemos, obviamente, un conocimiento mayor. Entonces, primera fuerza de la naturaleza, se llama fuerza nuclear fuerte. ¿De qué está encargada? Mantener el átomo el núcleo del átomo. ¿Listo? Bien, viene la segunda. La segunda fuerza de la naturaleza se llama fuerza nuclear débil. Ella, a diferencia de la fuerza nuclear fuerte, esta se encarga de poder fracturar los átomos. De tal manera que da cabida a reacciones químicas donde se libera mucha energía. Yo puedo bombardear átomos y, bueno, no es tan prudente, pero uno podría decir que fracturar un átomo significa liberar mucha energía, y al liberar mucha energía es la forma en que se hizo la bomba atómica. ¿Listo? Entonces, la fuerza nuclear débil se encarga de la desintegración de los núcleos. ¿Cómo los desintegra? Pues los fractura. Y entonces, ¿dónde observamos la mayor cantidad de energía liberada? Cuando tenemos elementos radiactivos. ¿Listo? En general, hay una partícula que todos hemos oído hablar en una película que se llama 2012. 2012 se llama la película. En 2012, la escena original, hay un señor que está por allá en una mina de cobre en la India, que tiene una profundidad muy grande, y él dice que el nivel de neutrinos que están midiendo se está aumentando.
Y eso es lo que desencadena que la Tierra para esa fecha, en 2012, tenía que acabarse, que se cumplía la predicción maya y entonces a partir de eso le dieron todo un retoque y salió la película. Y la película habla de los neutrinos. ¿Qué son los neutrinos? Son unas partículas como los neutrones, más pequeñitos que los neutrones, pero sin masa. Es que como aquí hablamos de unas partículas más pequeñas, o sea, el estado natural de la materia es el gas, el sólido y el líquido. Pero entonces, por favor, como ustedes hablan de electrones y hablan de protones, hay partículas más pequeñas que los electrones llamados fermiones y muones, mucho más pequeñas. Hay partículas más pequeñas que los protones y que los neutrones, llamadas neutrinos, algunos muones, de tal manera que esas partículas más pequeñas, pues, obviamente no son del uso del conocimiento de nosotros, es de una física llamada física de partículas. Y hace poco estoy hablando de como 3 años, no sé si ustedes escucharon el alboroto de que habían descubierto el bosón de Gibbs. ¿Han visto una película que se llama Ángeles y Demonios? No. Bueno, ojo, cuando es próxima vez en Netflix, allá, coloquen Ángeles y Demonios. En Ángeles y Demonios muestran cómo crean antimateria, pero en realidad, es una película de ciencia ficción, pero en realidad tiene tendencia para que por favor comprendan que hay partículas mucho más pequeñas que el átomo. Y esas partículas más pequeñas están siendo estudiadas de tal manera que alguien predijo que en el Big Bang, la primera partícula de masa que hubo, en el Big Bang se libera mucha energía, mucha energía que está condensada en un punto muy pequeño, de infinita densidad. Cuando se libera esa energía, se convierte, la primera partícula que se convierte en materia y es estable, se llama el bosón de Gibbs. Alguien lo propuso teóricamente y ya lo demostraron su existencia. Bueno, entonces van 2 fuerzas. La primera fuerza, fuerza nuclear fuerte. Segunda fuerza, fuerza nuclear débil. Viene la tercera fuerza. Se llaman fuerza, como lo dijo Maluma en su canción. Entonces dice, la tercera se llama fuerzas gravitacionales. ¿Quién se encarga de las fuerzas gravitacionales? ¿Quién se encarga de las fuerzas gravitacionales? Se llaman fuerzas gravitacionales, pero ¿qué es lo que interactúa entre ellas? Interactúa la masa. ¿Está claro? La gravedad tiene 2 definiciones, por favor, es un error de los diccionarios. La gravedad, cuando ustedes se van al diccionario, la gravedad habla de una fuerza. Y hay que tener cuidado con eso porque ellos están hablando de la fuerza de gravedad. Y hay otro que se llama la aceleración debida a la gravedad. Son 2 conceptos completamente diferentes, relacionados entre sí por la ecuación de fuerza, pero son 2 conceptos diferentes. Entonces, hay que tener cuidado con el diccionario. En este caso, las fuerzas gravitacionales solamente pueden ser de atracción porque lo único que interviene entre ellas es la masa. Ejemplos de ellas, el Sol aparentemente atrae a la Tierra. Después descubrieron que no era que la atrayera, sino que la mantenía en una curvatura especial. ¿Listo? Entonces, aparece la tercera fuerza, que es la fuerza gravitacional, y aparece la cuarta fuerza, que sería la fuerza electromagnética. ¿Qué es la fuerza electromagnética? La que vemos en ella a algo llamado carga eléctrica o alineación del spin. Se me olvidó ahorita cómo se llama el spin de ellos. Bueno, en este caso la interacción magnética hace referencia a los polos norte y sur de los imanes, pero también hace referencia a la carga eléctrica, que es positivas o cargas eléctricas negativas. ¿Listo? Entonces, muchachos, hemos hablado de 4 fuerzas. En este momento, el sistema me dice que tenemos 38 minutos, se va a acabar la reunión. Es el momento de cantarle a Paula. Es el momento de cantarle a Paula el cumpleaños. Pero Sebastián, dejo de compartir. Listo, ya dejé de compartir para que tú compartas. Profe, una pregunta. Listo, ya voy. Dime, Julián. La primera clase la grabaron. Sí, señor. Ya ahorita la coloco en el grupo de WhatsApp. Vale, listo, gracias. Mister, yo no estoy. Comparte, Sebastián. Listo, está Listo. compartiendo. Ya ¿Me comparte, escuchan? Sebastián. Listo, cumpleaños Sí. tradicional para... Perro cumbiero.
Ya escuchan, ya escuchan. ¿Qué es eso? Tienes Listo. que darle. 1, 2, 3. ¿Qué es eso, marica? Ay, Vale, nos escucha. Valderrama, tienes que darle clic derecho en el audio y decir compartir sonido de la computadora. Clic derecho. Donde tú tienes el audio, donde tú tienes tu audio. No, no, en tu micrófono, en tu micrófono, en tu micrófono. En tu micrófono y compartir sonido de la computadora. El noñero. no, se va a acabar el tiempo. Se me olvidó decir radio. Bueno, ustedes pueden hacer, ¿cómo hacemos? Es que ya se va a Demos, cantemos. 1, 2, 3. Cumpleaños. especial a ti. Ya. ¿Ya? Ay, no, ustedes son aburridos. No, no, pero hagan el intento, Sebastián. Lo que faltó fue el sonido. Vamos, Valde, tú puedes. Ay, sí. Eso. Uy, ¿qué es eso? No, por favor.